¿Empiezo? Sí, sí. Bueno, pues buenos días a quien no le haya dicho buenos días. Algunos de los que estamos en esta sala, pocos, pero algunos cuando empezamos la actividad política hacía 50 años o poco más de la Revolución Rusa. Y ahora, claro, de repente nos encontramos con el centenario y da un poco de impresión. Por lo menos, pero sigue siendo un tema tan apasionante como lo era hace 50 años, porque hay motivos de sobra para considerarlo uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Ha terminado toda la historia del siglo XX, ¿no? Y se sigue debatiendo, es curioso, pero en el centenario de aquella revolución aún se siguen debatiendo cosas como su oportunidad histórica o no, si era buena o mala, porque también se vuelve mucho al análisis moralista de la historia en vez de a un análisis materialista de la historia. Y sobre todo, esa es una discusión que sí nos afecta más de lleno, si compensó, o sea, ¿cuál es el balance de octubre 100 años después? Y claro, uno se puede encontrar opiniones de todos los gustos. Cuando venía hacia aquí, ayer en el viaje, me iba acordando de algo que me pasó a mí hace muchos años. Me encontré en un tren con el que luego fue presidente de la Comunidad de Navarra, éramos compañeros de partido, con Gabriel Urralburu, luego condenado por algunos asuntillos, no precisamente de la actividad subversiva, sino de otra. Y nos pusimos a discutir en el tren, eran aquellas épocas de expresos por la noche que tardaban toda la noche en llegar a Madrid, y acabamos discutiendo de la Revolución Rusa. Y trató de convencerme de que en Rusia, en el 17, no había condiciones para la revolución. Entonces, desde aquella fecha he seguido dándole vueltas a esto, porque me encontraba mucha más gente que me ha dicho lo mismo. Entonces, bueno, esto demuestra hasta qué punto se puede polemizar sobre un asunto histórico para evitar analizar la raíz del problema, y es por qué se produjo la Revolución de Octubre y qué consecuencias tuvo, por qué tuvo el destino que se produjo después, si eso era inevitable o no. Todas esas son las cosas que nos interesa ver. Implica muchísimas cosas, pero claro, en primer lugar deberíamos ponernos de acuerdo, al menos en líneas generales, sobre qué es una revolución. Y eso en sí mismo sería un tema de una conferencia, ¿no? De un debate, ¿qué es una revolución? Pero de toda esa cantidad de caras talladas que tiene como un diamante, ¿no? Mejor dicho, como un brillante, ¿no? Una vez tallado, todas esas facetas desde las que se puede observar un acontecimiento histórico tan excepcional como es una revolución, podemos intentar aproximarnos por lo menos al punto de vista de quienes han sido protagonistas y de quienes nos interesan para verlo. Y en primer lugar tendríamos que decir que desde un punto de vista marxista es la expresión más aguda de la lucha de clases. Y eso es algo que nos interesa muchísimo. Si el motor de la historia es la lucha de clases, una revolución es el acelerón, es un cambio cualitativo en la velocidad que imprime a la historia la lucha de clases. Me parece muy importante esto, aunque a algunos les pueda parecer de perogrullo, yo creo que no. Yo creo que la parte que menos se entiende del marxismo es lo que acabo de decir. O sea, si toda la dirección de Izquierda Unida estuviera de acuerdo con lo que acabo de decir, tendríamos una situación muy diferente. Ya no voy a hablar de Podemos, pero me conformaría con que la dirección de Izquierda Unida estuviera de acuerdo con eso y las consecuencias de ese planteamiento. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que el movimiento que se produce en la historia no es algo que viene de fuera, igual que en la naturaleza, sino que se debe a la potencia interna dentro de la historia. Esa contradicción entre las necesidades de la sociedad y los límites al desarrollo de la sociedad que pone la clase que la está dominando es lo que justifica el avance de la historia. Toda la historia avanza como, utilizando la expresión de Marx, es el lado negativo lo que hace avanzar la historia. Y es así. Son esas dificultades, son esas limitaciones lo que hace que alguien luche contra ellas y encontremos el movimiento. Entonces, la revolución es el choque
entre esas clases. ¿Y por qué esto tiene una consecuencia tan grande? Por una razón muy sencilla. Porque cuando se produce ese choque no hay vías intermedias. Solo cabe o el triunfo de la revolución o el aplastamiento de la revolución por un movimiento de reacción. Porque, y esto de nuevo creo que es una idea a tener en cuenta, no hay posibilidad de tercera vía o de conciliación de los intereses, y menos cuando se produce esto. Y en la historia hay retrocesos, porque claro, esta idea del progreso continuo era como cuando nosotros éramos jóvenes y nos hablaban de la sociedad del ocio. Algunos estos os sonará chino, pero algunos de los que estamos en la sala recordamos muy bien la gran preocupación que había en los medios de comunicación, es decir, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos va a sobrar? Porque eran tan gilipollas que pensaban que la elevación de la productividad del trabajo humano iba a repercutir en la reducción de la jornada laboral. Esto, si nos da tiempo de verlo, es otro tema, pero eso solo se puede hacer cambiando de sistema económico. Ese es uno de los problemas del capitalismo, ¿no? Entonces, esa sociedad del ocio, esas cosas, pues evidentemente no han llegado. Lenin, que era muy meticuloso analizando las cosas y le gustaba reducirlo a los elementos esenciales, no siempre que analizaba algún problema, o sea, podía ser muy abstracto y entrar en mucho, pero luego al final siempre concretaba. Como decía, me parece que la expresión de Trotsky era como clavar un clavo con un martillo, ¿no? Pum, pum, hasta que lo clavaba del todo. Él estableció una serie de condiciones que consideraba esenciales para que se produzca una revolución. Hablo de condiciones, pero al establecer las condiciones, de ahí deducimos el carácter de la revolución, que es lo que se considera una revolución. Y Lenin decía, primero, que es muy interesante, una revolución para triunfar no puede apoyarse en un partido. Es una conjura de la clase más avanzada de la sociedad. Y esa es la primera condición para que se dé una revolución. Al darnos la condición nos está definiendo el carácter de la revolución. En segundo lugar, decía, tiene que apoyarse en un proceso de auge revolucionario del pueblo. No solo de esa clase, sino que tiene que estar arrastrando a otros sectores oprimidos de la sociedad. Él, sobre todo, claro, en el caso de Rusia, pensaba en el campesinado y con mucha razón, ¿no? Y luego decía, hay una tercera condición, y es que la revolución, para darse, tiene que darse en un momento de viraje de la historia. En un momento en que la clase dominante se siente insegura, no sabe por dónde salir, y las clases vacilantes, en este caso la pequeña burguesía, si no está con el proletariado, al menos permanece neutral en el conflicto. Es decir, tendríamos, por ejemplo, un caso como el del fascismo, sería la movilización de la clase pequeño burguesa con la reacción. Sin embargo, efectivamente, en la Revolución Rusa, en otras revoluciones, la pequeña burguesía ha estado vacilante, o incluso, si nos fijamos en la transición en el Estado español, la mayor parte de la pequeña burguesía, de los pequeños propietarios, tendían a respaldar y simpatizar el proceso que se daba contra la dictadura. Es decir, en cualquier movimiento de choque entre las clases, y en una revolución necesitas que esas capas, por lo menos, estén, él les llamaba amigos débiles e indecisos de una posible revolución. Pero luego decía, hay otra condición imprescindible para que se dé una revolución, y es una condición subjetiva. Es decir, necesitas un partido que esté decidido a llevar la revolución hasta el final. Necesitas una vanguardia de esa clase que es la que está llamada a hacer la revolución, que sea capaz de superar las vacilaciones que necesariamente se producen en un proceso revolucionario. Y si nos da tiempo, espero que sí, veremos cómo eso, en el caso de la Revolución Rusa, es esencial, la intervención de los bolcheviques, hasta el punto que se podría decir que casi con seguridad, de no haber existido el partido bolchevique, no se hubiera dado el triunfo de octubre. Entonces, esa afirmación, que es una afirmación muy fuerte, pero está plenamente dentro de la tradición marxista, porque
Trotsky también decía en su historia, no es en la historia, es en otra obra, ahora no recuerdo cuál, pero no voy a perder el tiempo, que suele haber una tendencia por parte de la derecha y desde luego por parte de los reformistas a infravalorar el factor subjetivo en la historia. No todos son condiciones objetivas. Una vez que tienes unas condiciones objetivas históricas dadas, la intervención del factor subjetivo, la intervención de unos dirigentes de un partido con las ideas claras puede variar totalmente la situación. No en 24 horas, no en 48 horas, pero sí puede influir determinantemente en cuál va a ser la orientación de la historia. Eso es algo que se puede ver. Y hay una definición que a mí me gusta mucho, bueno, definición, un rasgo, ¿no? Insisto, porque no son definiciones, estamos intentando darle la vuelta, ¿no?, a todas las facetas que implica una revolución. Pero una de las que más me gusta es la que dice Trotsky en el libro imprescindible sobre la Revolución Rusa, que es su historia de la Revolución Rusa, escrito en el 36, donde dice que la revolución es la irrupción violenta de las masas en los acontecimientos para tomar la historia en sus propias manos. Y probablemente es la mejor definición que se ha dado jamás de lo que es una revolución. Y no me resisto a no dar una característica más, porque quiero decir, creo que es el punto previo, ¿no?, para poder meternos e intentar entender todo el proceso de la Revolución Rusa. Hay un libro muy interesante sobre la Revolución Francesa, que es un clásico, el de Albert Soboul, y cita, espero no equivocarme, porque no me ha dado tiempo de consultar la cita y la he puesto de memoria, pero creo que es Alexis de Tocqueville, que entró mucho en la historia de la Revolución Francesa, y hace una definición que me encanta, porque sirve tanto para la revolución como para tratar de entender qué es un periodo prerrevolucionario, que esta también es una discusión en el marxismo, porque hay gente que dice que eso no existe, ¿no?, y otros que decimos que sí, que decimos que, por ejemplo, la transición en el Estado español fue un periodo prerrevolucionario. Y tenía precisamente esta característica que cita Soboul de Tocqueville. Si hacían reformas, la revolución avanzaba. Si no hacían reformas, la revolución avanzaba. Me parece fantástico, porque está reflejando la profunda crisis de la clase dominante y la rebelión de la clase dominada, que está intentando tomar el destino en sus manos, y por lo tanto, si no hay reformas y hay represión, se encabronan contra eso. Si hay reformas, aumenta la confianza en que estás conquistando y sigues. Eso diferencia una revolución. ¿Por qué? Porque en una situación que no es así, unas pocas migajas pueden frenar el movimiento. No vamos a tener eso en una revolución. No lo tenemos en la Revolución Rusa. Y ese es, quiero decir, es un punto de vista, digamos, de psicología de masas fundamental para podernos enfrentar al análisis de un proceso revolucionario. Bueno, como estamos en familia, si de vez en cuando hay algo que esto, pues levantáis la mano o decís, o si me he pasado, o si no me he explicado bien, o lo que sea. Bien, en definitiva podemos decir por lo menos una cosa: la toma del poder no es la revolución. La toma del poder es un momento de la revolución, pero es un proceso largo, es un proceso que viene de antes y que se va a tener que mantener después. Y la toma del poder es imprescindible, pero no lo es todo. Es solo una parte de ese proceso. Es, digamos, la parte excepcional, pero que luego necesita también una dirección excepcional para mantenerse. Y hemos tenido casos de derrumbe del Estado burgués, por ejemplo, abril del 74 en Portugal, y no trajo como consecuencia una revolución. O sea, bueno, la revolución se produjo de hecho en la historia, pero no se mantuvo, sino la prensa inglesa en ese momento publicó que el capitalismo había muerto en Portugal, y sin embargo no fue así, porque no había una dirección capaz de mantener las conquistas de abril. Lo mismo tuvimos en Chile antes del golpe de Estado de Pinochet. O sea, no basta con alcanzar los resortes, no basta con tener el apoyo, no basta con llegar por un medio o por otro. Cuenta el proceso anterior, qué carácter ha tenido, y cuenta determinantemente el proceso
posterior. Y por eso me gusta destacar, bueno, hay un artículo que saldrá pronto en Aragón, pero ya hablaremos luego, mío, sobre la Revolución Rusa, y lo he encabezado con una cita del que a mí me parece, fuera de Trotsky, la mayor, y Lenin, pero Lenin escribió muy poco sobre la Revolución, aunque luego veremos temas esenciales, que es un historiador inglés, Edward Hallett Carr, tiene la mejor historia de la Revolución Rusa, sin duda, pero sin duda. Y es una buena cura para estalinistas, o sea, porque es impresionante, o sea, quiere decir, él va relatando todo lo que pasa en la Revolución Rusa y no hay mucha duda, no deja mucho margen, vamos, para ver quién jugó qué papel durante todo el proceso de la Revolución. De hecho, tiene un libro resumido sobre la Revolución Rusa, cuyo título ya lo dice todo, La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, para intentar explicar el cambio cualitativo que se produce de un periodo al otro, y el libro está dedicado a eso. Es pequeño y es un libro, por cierto, aprovecho para decirlo, es un libro interesantísimo, ¿no? Y Carr describe la toma del poder, o sea, en 7 líneas, diciendo que el 25 de octubre la Guardia Roja, formada por obreros industriales, toma posiciones y dice, literalmente, fue un golpe sin sangre. El gobierno provisional se vino abajo sin resistencia, algunos ministros fueron detenidos, el primer ministro Kerensky huyó al extranjero. Esta es la toma del poder. Sí, realmente fue un golpe sin sangre. Hubo mucha antes y mucha después por la reacción, pero esto es algo que nos importa mucho, porque tenemos que combatir el mito que siempre lanza la derecha de que las revoluciones son eso, masas enfurecidas degollando, asaltando y destripando niños por las calles. No, en Rusia, si después no hubiera habido la conspiración de los ejércitos extranjeros imperialistas y animando y dando dinero y armas a los ejércitos blancos, pues el derramamiento de sangre de la revolución pues hubiera sido alguien que se cayó por las escaleras del Kremlin. O sea, porque es lo que hay. El tema es, claro, que la reacción, le llamamos reacción entre otras cosas porque reacciona, ¿no? Reacciona frente a la revolución y reacciona de una manera violenta, porque además son los que no quieren dejarse quitar lo que tienen. Es el tema. Pero por eso, entrando en materia, igual sí da para 2 horas. Entrando en materia, que yo os propongo por lo menos que consideremos varias cosas, ¿no? Si luego vosotros podéis añadir más. ¿Qué fue y cómo fue la Revolución Rusa? O sea, sí voy a entrar en el tema. ¿Qué condiciones hicieron posible la Revolución Rusa? ¿Por qué y cómo se mantuvieron los bolcheviques en el poder después de octubre? ¿Por qué se produjo un proceso de degeneración de la revolución que ha desembocado en la vuelta al capitalismo en la URSS? Y sobre todo, una cosa que a mí me interesa mucho, ¿qué nos queda de octubre? ¿Cuál es, no solo desde un punto de vista histórico, cuál es el balance, sino qué nos queda, qué podemos aprender, qué podemos sacar de ahí, además de tener un ejemplo clarísimo del enorme potencial de transformación que existe en la sociedad, que solo por eso para mí serviría, pero vamos a tratar de ver más cosas, solo por ser una expresión de decir esta sociedad que es una mierda, donde el género humano se degrada, donde la gente es capaz de cometer las mayores atrocidades, donde hay un embrutecimiento, porque a veces nos acusan y es mentira, si algo no somos los marxistas es idealizadores de la clase obrera. Sabemos lo que es la sociedad, y sabemos lo que es la sociedad aquí en África, en América Latina o en Asia, pero también sabemos que debajo de esa capa de embrutecimiento, como decía Marx, en la revolución la clase obrera se puede sacudir la mierda, y eso es lo que necesitamos, solo una revolución puede cambiar eso, y solo por eso estaría justificado, ¿no? Pero más que una declaración general interesa ir viendo el tema, porque claro, la toma del poder en Rusia por la clase obrera, los soldados,
los campesinos abrió las puertas al primer Estado obrero de la historia. Desde ese punto de vista tiene una trascendencia gigantesca, ¿no? Es la primera vez que la burguesía pierde el poder a manos de la nueva clase social que ha generado el sistema capitalista. Porque solo hay un antecedente, que es la Comuna de París. Antecedente determinante, tanto para las ideas de Marx como sobre todo para las de Lenin y Trotsky. Cuando se plantean todo lo que se plantean del análisis de la Revolución Rusa mientras la están viviendo, solo tienen un factor para comparar. Y el único que tienen, bueno, usan muchísimo la Revolución Francesa, por supuesto. O sea, siempre que leáis algo de cualquiera, incluso de historiadores no marxistas, ¿no? Pero desde luego de un historiador marxista vais a encontrar siempre enormes comparaciones con la Revolución Francesa, y es lógico, ¿no? Porque es la revolución clásica también, por decirlo de alguna manera, pero desde un punto de vista proletario, la única comparación es la Comuna de París. Y luego Paulino os puede hablar un rato. Porque además, bueno, estableció no solo métodos de lucha, sino también programa las reivindicaciones. Lenin dio una importancia determinante, ¿no?, a las ideas del control de los representantes, el salario de los representantes, todo eso viene de la Comuna de París. Y también las vacilaciones de la Comuna de París les sirven a los bolcheviques para ser más audaces, para darse cuenta de que tienes que ir más hasta el final para evitar, y si os dais cuenta, además suele ser el error de todas las revoluciones, Chile, Portugal, aquí, el quedarse a mitad de camino. Y Lenin lo dice con esas palabras: una revolución no puede quedarse a mitad de camino, tiene que llegar hasta el final, si no lo que vas a tener es la reacción. Una vez, es mejor no empezarla si no vas a querer llegar. ¿Os acordáis lo que discutíamos? Bueno, por lo menos yo lo he planteado con lo que pasó en Grecia, con Tsipras, ¿no? Porque las leyes de una revolución se pueden aplicar a procesos extremos, aunque no sean una revolución. Yo lo comparé como si Julio César a mitad del río Rubicón se hubiera parado y hubiera dejado acampado al ejército en mitad del río. Y dices, pero ¿estás loco o qué? ¿O cruzas o no cruzas? Si cruzas, cruzas con todas las consecuencias, que es lo que hizo él, porque estás dispuesto a la guerra y a lo que haga falta. Y si tienes miedo, eres un cobarde o no tienes capacidad, pues quédate al otro lado y dedícate a cultivar patatas y déjale el mando del ejército a otro. Y eso es la diferencia entre una dirección que está dispuesta a llegar hasta el final y otra que simplemente se está dejando arrastrar por los acontecimientos. Aparentemente es la dirección, pero en realidad va detrás. Se está dejando arrastrar, le están llevando. Y ese es el primer tema que es llamativo, ¿no? Hay muchas descripciones de esto que os voy a decir, pero una de las más, además es que es un libro precioso, el de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo. Es fantástico, además, bueno, todos sabréis que lleva una introducción de Lenin, o sea, una recomendación donde Lenin dice: me gustaría ver este libro millones de ejemplares, que todos los obreros del mundo lo lean, porque, bueno, también es un libro interesante para ver los hechos de la Revolución Rusa, ¿no? Porque hace una descripción directa, muy periodística, pero es fantástica. Y una de las cosas que dice John Reed, que es buenísimo, dice literalmente: excepto Lenin, Trotsky y los obreros de Petrogrado, no había nadie que pensase que los bolcheviques podían aguantar más de 3 días. 3 días, dice, después de la toma del poder. Porque, claro, todo el mundo decía: joder, pues estos tíos están locos, van a caer. De hecho, todas las potencias occidentales, bueno, hasta el punto que veáis que Alemania, en un momento determinado, pensó, cuando favoreció el paso de Lenin hacia allí, que simplemente era algo que iba a favorecer sus intereses, iba a joder al imperio zarista, les iba a permitir a ellos avanzar en el frente ruso, pero no iba a tener consecuencias. Si los alemanes hubieran visto por un agujerito lo que iba a pasar, no hubieran dejado pasar a Lenin por territorio alemán. Eso es. Se quitaron la mosca mojo. Sí, pero eso es pensando que además les iba a favorecer a ellos, ¿no? Y luego, de hecho, durante todo el periodo de la revolución, la utilización contra Lenin y los bolcheviques, que eran agentes alemanes, fue un elemento muy importante. Sobre todo, luego comentaremos, en las jornadas de julio,
tuvo muchísima importancia. Pero digo que hay una diferencia esencial, ya que hemos hablado antes, entre la Revolución Rusa y la Revolución Francesa, y me voy a detener un momento ahí, porque creo que para nosotros es algo que deberíamos tener muy en cuenta, y a mí me llama la atención que en general los analistas no lo ven. O sea, ahora que mucha gente está planteando el centenario de la Revolución Rusa y tal, es algo que me llama poderosamente la atención, que nadie está tratando de explicar, analizar y explicar el factor más determinante y más problemático para la izquierda. Y es que después de la Revolución Francesa, después de la toma del poder, de la caída de la monarquía, la burguesía se hace con las riendas, hay cantidad de cambios reaccionarios. El Termidor, todos habéis oído hablar, no me quiero meter con la Revolución Francesa porque si no dentro de una hora estaremos hablando de Robespierre, y me va a pegar Nacho, pero es muy interesante ver, porque además Marx lo analizó hasta la saciedad, Marx y Engels, pero Lenin también lo analiza muchísimo, lo que ha pasado en la Revolución Francesa. Llega a volver hasta la instauración de Bonaparte, que es un retroceso respecto a la revolución, la vanguardia de la Revolución Francesa, que podríamos comparar con los bolcheviques, que son los jacobinos, caen, hay hasta una reinstauración monárquica, o sea, todo eso se produce. Sin embargo, jamás se retrocedió en la conquista de cambio cualitativo que produce la Revolución Francesa. ¿Cuál es esa? La relación de propiedad en la sociedad. La Revolución Francesa alteró para siempre las relaciones de propiedad, que es la forma jurídica de expresar las relaciones de producción. Y eso jamás ha retrocedido. Nunca. La propiedad de los medios de producción pasó a manos de la burguesía. Claro que había, señores, resto del feudalismo. Aquí hay todavía restos del feudalismo, esos carcas y carcamales en Andalucía, en Extremadura y en otros sitios, ¿no? Terratenientes, de las iglesias haciendo inmatriculaciones de su propiedad. ¿Qué es eso sino puñetero feudalismo de la peor especie? Pero es que eso convive también, es algo que también ha explicado el marxismo. Marx decía que al capitalismo se le podía llamar capitalismo porque el capital inunda con su luz de un color diferente toda la sociedad. Pero eso no quiere decir que lo demás desaparezca. Lo demás está ahí. No solo está ahí, sino que además se incorpora, si conviene, a las relaciones de propiedad y de dominio del capitalismo, incorporar pues todo el tipo de ideas reaccionarias que haya en la sociedad y que a ellos les puedan venir bien, ¿no? Desde la dominación de género a las ideas religiosas retrógradas, todo eso pues se lo van quedando para ir manteniendo ese control sobre la sociedad. Pero la pregunta del millón de rublos, aunque ya no vale nada el rublo, es ¿por qué retroceden las relaciones de propiedad después de la Revolución Rusa? Este es el tema. O sea, sin responder a esto, la izquierda no vale un pepino. Si no somos capaces de responder a eso, es mejor cerrar el chiringuito. Porque entonces, ¿cuál es nuestra sociedad alternativa? ¿Y cómo la vamos a construir? ¿Qué es lo que falló? Y claro, y si ha habido una contrarrevolución, pensar un momento, ¿cuándo se produjo? Esa es también una pregunta esencial. Porque estaréis de acuerdo conmigo. Si se ha vuelto al capitalismo, ha habido una contrarrevolución. Además, una contrarrevolución de un tamaño como jamás se había producido en la historia. Por eso he hecho énfasis en lo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa retrocede, a veces retrocede hasta casi parece que ha perdido las conquistas de la Revolución. Pero nunca es así. Ha producido tal cambio en la sociedad. Claro, hay una diferencia esencial. La Revolución Francesa cambia de clase dominante. Una clase minoritaria sigue oprimiendo a la sociedad. La Revolución Rusa intenta elevar al proletariado, a la clase mayoritaria de la sociedad, al poder. Y eso es lo que acaba fracasando en último término.
y tenemos todo el proceso de vuelta al capitalismo en la URSS, países del este, China, bueno, Vietnam. Antes de que se me olvide, pues tú mismo lo has dicho, has dado la respuesta, la pregunta y la respuesta. ¿Por qué el partido que dirigió la revolución se degradó hasta límites insospechados? Pues ese es uno de los temas que tenemos que abordar. Y es llamativo que de todos los historiadores y toda la gente que abordaba la Revolución Rusa, que ha intentado analizarla, que ha intentado abordar la historia de la Revolución, pues solo hubo una persona que dio esta previsión. Solo por eso deberíamos tomar muy en consideración los análisis de Trotsky. En otras cosas será muy discutible y cada uno podemos pensar lo que queramos, pero hay un hecho constatable, evidente. Fue el único que dijo: hay dos posibilidades, o hay un cambio hacia la democracia socialista en la URSS, o se producirá la vuelta al capitalismo, porque el aparato burocrático solo mantiene la propiedad estatal de los medios de producción en la medida en que de ahí se derivan sus privilegios, pero a la larga será incompatible. Entonces, esa perspectiva la rechazó todo el mundo, incluido yo. Es verdad, yo en los años 70 me parecía una perspectiva disparatada, yo pensaba que no, pero porque lo pensaba casi todo el mundo de la izquierda. Puede pasar lo que sea, pueden degenerar mucho, pero no van a volver al capitalismo, porque tienen conquistas históricas que a pesar de todo favorecen a la gente. Y de la derecha. Y de la derecha. Los de la derecha también lo pensaban, claro, lo daban por... Pero, y sin embargo, se mueve. Sin embargo, se ha cumplido esa perspectiva. Por eso, a mí, cuando se produjo, me llamó mucho la atención, porque claro, eso quiere decir muchas cosas, pero quiere decir también una, que la contrarrevolución ya se había producido. O sea, que lo que teníamos era un traslado suave hacia esa nueva etapa, pero la contrarrevolución, concebida como aquello que ha derrotado las fuerzas que movieron la revolución, ya se había dado en un periodo anterior. Y entonces eso es muy interesante para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Cuándo se produce eso y con qué. Bueno, desde luego, en cualquier caso, lo que tenemos muy claro es que una revolución es un hecho excepcional. Un hecho excepcional, y además esta que pretendía llevar a la clase obrera al poder siempre fue concebida por los bolcheviques como una fase de una revolución mundial. Y eso también tiene mucho interés. Es más, yo que siempre aprovecho para darle alguna pedrada a Gramsci, porque está demasiado mitificado, vamos, y me fastidia un poco esto, ¿no? No, es broma, pero... Gramsci escribió un artículo que se titulaba, espero no equivocarme, Los bolcheviques contra el capital, o la revolución rusa contra el capital. No me hagáis mucho caso, pero es muy fácil comprobar con que lo tecleéis en internet. Es uno de esos dos títulos, porque él decía que la revolución rusa contradecía lo planteado por Marx en El Capital, pero que a la vez engrandecía a los bolcheviques porque habían sido capaces de no ser dogmáticos y no tener una visión. No es cierto. No es cierto. La revolución rusa es la confirmación del Capital y de los escritos de Marx y Engels. Os recomiendo encarecidamente que leáis Carta al Comité Central de la Liga de los Comunistas, explicando la concepción que tienen Marx y Engels de cómo se puede desarrollar una revolución en un país donde el peso de la pequeña burguesía democrática es grande, ¿no? Y de hecho hablaron de Rusia, de la posibilidad de que se diera. Ahora bien, es cierto que era lo menos probable desde un punto de vista marxista. ¿Por qué? Porque considerabas que el proletariado más potente era el que más opciones tenía de llevar a cabo la revolución. Sí, cierto, objetivamente. Por eso he hecho antes la apostilla que he hecho sobre el factor subjetivo. ¿Por qué tenemos revolución en Rusia y no en Alemania o en Gran Bretaña? ¿La diferencia eran los factores objetivos? No, desde mi punto de vista, sino el factor subjetivo. No teníamos el equivalente al partido bolchevique, ni en Alemania ni en Gran Bretaña, que eran los dos países con un proletariado más potente, con un desarrollo industrial mayor. Estuvimos a punto de tenerla en Alemania, es otra discusión, aunque tiene mucha importancia en esto y también está relacionado,
Pero donde se da la revolución es ahí, se da porque hay un partido que es capaz de aprovechar y jugarse el todo por el todo, que ese es otro factor que vemos al estudiar la Revolución Rusa. O sea, es un partido que cada vez que hay que jugársela, se la juega. Y se la juega con su clase. Y se produce, además, ellos están convencidos de que forma parte de esa fase. Es decir, luego vamos a tener una teoría que cumple perfectamente también con los postulados marxistas, que es las teorías que aparecen para justificar algo, no para avanzar, que es la del socialismo en un solo país. O sea, luego intentas hacer de la necesidad virtud y además lo conviertes en teoría. Pero no hay ni rastro de esa tesis en los bolcheviques en el periodo anterior y durante la Revolución de Octubre. Es más, lo dicen, si no hay revolución en Europa estamos perdidos. No nos podremos mantener, ¿no?, en el poder. Y están confiando en esa oleada que se produzca la revolución, bueno, en Europa o en otros sitios, porque en China también había ahí un periodo muy conflictivo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso decíamos que es un hecho excepcional, pero que yo compararía con un parto, ¿no? O sea, no puede haber parto sin fecundación y sin gestación, joder, es que es tan evidente, pues es que es igual en la historia. Una revolución no puede aparecer de repente por generación espontánea. Bueno, tenemos el caso de la intervención del Espíritu Santo, ¿no? En el caso de... no me voy a meter ahí. Pero, con la excepción de la Virgen María y el Espíritu Santo, los niños se tienen después de un proceso de fecundación y gestación. Y luego además tienen que ser viables. O sea, que tenemos una comparación, con todos los límites que tiene una comparación, pero que creo que se puede aplicar muy bien al proceso histórico. Necesitamos ideas y situación que hagan que las ideas revolucionarias puedan ser sembradas en la sociedad, sean fecundas. Necesitamos el periodo de crecimiento de las ideas porque van contrastándose con la práctica y la clase obrera va asumiendo en su experiencia como clase la necesidad de esa lucha, va creciendo, y sobre todo el factor determinante de la psicología de la clase obrera es la confianza en sí misma. Ahí veremos siempre la diferencia entre un líder reformista y un revolucionario. Un líder revolucionario va a insistir, siempre somos capaces de, podemos conquistar, podemos cambiar. Y un líder reformista va a salir siempre, es que nos despedirán, es que nos pegarán, es que nos pondrán una multa, es que... Pero es que eso lo tenemos todos los días. Y realmente, llevado a un mayor extremo, es lo que tenemos en una revolución, la diferencia entre quien es capaz de hacerlo y el momento de la toma del poder, en realidad, es el parto, ¿no? Pero luego, además, hay que mantenerlo, hay que hacer que eso sea viable. Por eso es un movimiento que se genera dentro de la propia sociedad. No vamos a buscar, siempre hay una tendencia a buscar factores externos, ¿no? Incluso ahora en la actualidad, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo es porque ha intervenido la CIA, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vale, bien, la CIA interviene siempre, pero con ese factor hay que darlo, ¿no? Entonces la Revolución Rusa eran los alemanes. Viene a ser lo mismo. O sea, no, busca dentro primero, luego esos son factores coadyuvantes. Son factores que pueden... Y Pinochet triunfó por la CIA. Bueno, claro que intervino. Siempre interviene la reacción en todas partes, pero tú tienes que intentar analizar cuál es el proceso interno, cuál es la dinámica interna, las fuerzas en conflicto y cómo se están desarrollando. Y eso es lo que hay que ver cuando hablamos de la Revolución Rusa. El choque, ese es el motor interno. El choque entre las clases es lo que está haciendo. ¿Y qué pasa? La sociedad intenta a través de sus instituciones regular ese choque entre las clases. Y eso, la democracia burguesa sería la expresión más desarrollada, ¿no?, de esa capacidad de las instituciones de hacerlo. Claro, ¿qué pasa en Rusia? En Rusia lo intentan demasiado tarde. Tener en cuenta que hubo servidumbre hasta 1861. O sea, que es que realmente se estaba saliendo, más que del feudalismo, como dice Marx y Lenin, Trotsky, del despotismo asiático, ¿no? O sea, que es una mezcla de ambas cosas lo que hay allí, pero una sociedad muy atrasada
una sociedad muy grande además y con mucha pobreza y con el zarismo es una dictadura brutal, porque claro, ahora cuando se habla de la Revolución Rusa, pues nos ponen un poco lo de la princesa Sisi, ¿no? O sea, todos eran felices, bailaban en los salones y de repente vinieron los harapientos bolcheviques echando sangre por todas partes y con cuchillos en la mano, asesinando a la familia del zar, la zarina, el zarievich y todo bicho viviente que se moviera por allí, ¿no? Y claro, la realidad es muy distinta. Lo que teníamos era una sociedad donde la gente moría de hambre, joder. Donde había una pobreza extrema y donde la clase obrera explotada de una forma brutal. Y además la convivencia de varios factores que son muy importantes, ¿no? Porque es ese retraso secular y al tiempo las fábricas más populosas del mundo. Se instalan empresas gigantescas, porque claro, disponen de una mano de obra barata que pueden sacar del campo en condiciones miserables, y eso permite a la gran industria establecerse de golpe. Esto nos lleva, de nuevo, sin marxismo no lo podemos entender, ¿no? El desarrollo desigual y combinado dentro de la sociedad, y eso es lo que tenemos en la sociedad rusa. Y eso es lo que va preparando las condiciones para una revolución. Y aquí no quiero dejar de pasar otra postilla que a mí me parece muy importante, porque hoy en día vuelve a triunfar el espíritu cristiano dentro de la izquierda. Cambiemos las personas y cambiaremos la sociedad. Pues no, esos mismos harapientos tal cual son los que hacen la revolución y cambian la sociedad. No podemos, pretenderlo hacerlo al revés es absolutamente imposible, porque es la propia revolución la que cambia la mentalidad de la sociedad. Es en Francia los sans-culottes, dentro de la revolución es donde adquieren la conciencia del papel que pueden jugar, donde se sienten personas, donde se sienten individuos, donde sienten que tienen protagonismo, y eso cambia totalmente la psicología de las masas. Cualquiera que ha vivido una huelga, ya no digo que nadie haya vivido una guerra, pero una huelga, una revolución, lo sabe perfectamente. Y sobre todo huelgas duras o de las que hubo aquí, que hubo muchas, pues un ejemplo muy grande el de la huelga minera en Gran Bretaña, cambia la mentalidad de poblaciones enteras, la lucha. Y eso es lo que podía provocar el cambio en la sociedad. Es lo que dice Marx en la ideología alemana, y lo dice además con todas las letras. La pena es que yo sepa, por lo menos, nunca lo desarrolló a fondo, ¿no? Simplemente es una anotación, pero como muchas cosas de Marx, te encuentras ideas, y luego centró su trabajo en lo que lo centró, en el análisis del capitalismo, en poder desentrañar todo el funcionamiento del sistema económico dominante, pero fue sembrando de grandes ideas todos sus escritos, y una de las más llamativas para mí es esta, ¿no? En la ideología alemana, cuando dice: la revolución es necesaria no solo para derrotar a la clase dominante, sino para que la clase dominada se sacuda toda la mierda que ha acumulado durante la dominación. Y ahí da la clave de todo el concepto de Marx de lo que es una revolución social. Dice la basura, bueno, se puede traducir como queráis, pero aquí podríamos decir la mierda, ¿no? Porque creo que la traducción literal sería la basura. Porque lo reconoce, la herrumbre que ha ido embruteciendo a la clase trabajadora por esta situación, por estas ideas, por esta sociedad, y que en ese momento cambia de mentalidad totalmente. Y eso es lo que necesitamos para una revolución. Está el tema de la utilidad de las instituciones sociales, de las instituciones políticas, de los parlamentos, de todo esto en el proceso de la revolución. Es un tema que inevitablemente también se nos presenta, ¿no? Ahora, además, de nuevo, volvemos a tener mucho debate sobre esto, ¿no? Y siempre hay esa tendencia. Por cierto, era Marx, que alguna vez se lo ha atribuido a Rosa Luxemburgo, pero en realidad era Marx el que hablaba de la epidemia que enferma a Europa del cretinismo parlamentario. Es una expresión dura, pero es que es verdad. Marx lo llamaba cretinismo parlamentario. Pensar que la
relaciones sociales se cambian en las instituciones es puro cretinismo. Porque influyen, son muy importantes, y además él siempre lo decía, él y Engels, no somos como los anarquistas. Nosotros consideramos, con perdón aquí, sino que nosotros vemos el papel que tiene la participación política, las elecciones, todo, pero es la lucha lo que cambia las relaciones en la sociedad, no es la vida parlamentaria. Y además, claro, vienes determinado por lo que has vivido anteriormente, ¿no? Marx decía alguna vez en francés, él quizá correcto y yo incorrecto, le mort s'assied le vif, ¿no? El muerto agarra al vivo. Queriendo decir, hay en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es un libro que recomiendo encarecidamente que volváis a leer, lo explica muy bien, ¿no? Cuando dice que las generaciones muertas oprimen el cerebro de los vivos como una pesadilla. Es una de sus primeras frases, ¿no? Del 18 Brumario, porque claro, dice, todo eso es necesario sacudírselo en un proceso revolucionario, porque todo lo que estamos viviendo está determinado por las instituciones que hemos heredado. Y además, claro, la tarea de la Revolución Rusa era titánica, porque fijaros, la Revolución Francesa dinamitó las relaciones de propiedad feudales, las hizo estallar por los aires. Pues la Revolución Rusa tuvo que dinamitar las feudales y las burguesas. O sea, realmente es impresionante, porque dices, no, las burguesas estaban, no estaban. Por eso la polémica entre Lenin y Trotsky de 1905 a febrero del 17. ¿Es una revolución democrática o es una revolución democrática que se tiene que convertir en socialista, ¿no? Luego se pusieron de acuerdo, antes de abril, pero sobre todo en abril del 17, pero esa polémica se había mantenido y es una polémica, dices, no, es que no, es una polémica que hay que verse allí, porque claro, 100 y pico años después, cada uno podemos tener nuestra opinión al ver los escritos y lo que ha pasado en la historia, pero ahora métete dentro. Era absolutamente nuevo lo que estaban viviendo. A mí me impresiona mucho, ahora hace mucho que no me metía con la Revolución Rusa, pero no sé, muchos años. Y tengo que agradecer que incluso desde Zaragoza me ha llegado algún estímulo para meterme en el tema, y me impresiona mucho el intentar situarme en lo que ellos estaban viviendo y tratar de aclararse en ese conflicto, ¿no? Y entonces ves, para mí hay tres posiciones brillantes, ¿no? Además, desde distintos puntos de vista, y que polemizaron mucho Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo, ¿no? Además, van sacando conclusiones de todo el proceso, desde 1905 al 17, y es apasionante ver ese debate, ver cómo se complementa, cómo se contradicen en algunas cosas, pero ese es el tema vital. Tienen que hacer saltar las relaciones de propiedad que están conviviendo, es como dos barreras, como dos presas, la del feudalismo, el despotismo asiático, y la de la burguesía, que ya está dominando las relaciones de producción a través de una entrada muy potente del capitalismo en Rusia, porque aunque fuera sobre una parte minoritaria de la población, era sin embargo determinante ya en las relaciones que se producían ahí, y ahí es donde viene la discusión de cómo se va a desarrollar esa revolución, y quizás es uno de los puntos teóricos más interesantes al abordar la Revolución Rusa, la relación entre la fase democrática y la fase socialista de esta revolución. Y claro, aquí hay mucha gente que piensa que la revolución permanente es una teoría de Trotsky. Bueno, Stalin dijo que era una teoría de Rosa Luxemburgo. No es ni de Trotsky ni de Rosa Luxemburgo, es de Marx y Engels también. No hay que olvidarnos de Federico, que se puede enfadar. Y tuvo... No se enfadaba por nada. Es verdad, no se enfadaba por Marx. Pues si no se enfadaba por Marx, que eso, no se va a enfadar. Y es verdad, pero ellos en distintos escritos lo plantearon, ¿no? Quizá el más diáfano de todos es este que os he comentado, de Carta al Comité Central de la Liga de los Comunistas, que termina y el grito de guerra será la revolución permanente. Pero es donde explican de qué se trata. Se trata de que las conquistas democráticas, cuando se consigan, la pequeña burguesía querrá quedarse ahí. Y es necesario seguir adelante y hacer del aliado de ayer el enemigo de hoy, si es necesario.
para seguir adelante. Y eso es lo que explica, y ese es el fallo de la mayor parte de las revoluciones que han sido derrotadas, de la mayor parte, que es otra discusión, pero me parece que es un punto muy, muy interesante. Y es la misma posición que después mantuvieron Lenin y Trotsky. De hecho, hay un escrito de Lenin, que no es las tesis de abril, que es un escrito que hace en 1921, que es interesantísimo porque explica él su propia visión de la revolución. No hace falta que lo interpretemos, es que lo dice con todas las letras. Dice, habíamos llegado a esa fase y la revolución democrática tenía que convertirse en revolución socialista. Lo dice así de claro. Y entonces esa era una de las cuestiones más importantes. Algo que la revolución del 5 no había dejado claro. La revolución del 5 dejó claro que iba a haber una revolución. Eso estaba muy bien, porque les ayudó a prepararse, ¿no? Ellos decían que había sido un ensayo general. De hecho, para mí, esto ya es muy particular, para mí una de las mejores obras jamás escritas del marxismo es Huelga de masas, partido y sindicatos, de Rosa Luxemburgo, y es su experiencia de la revolución del 5. Todas las patrañas del espontaneísmo y tal vienen de este libro, que es falso. Bueno, podríamos hablar de espontaneísmo en un sentido relativo, en el mismo que lo hablaban Lenin y Trotsky, de que hay un factor de espontaneidad en las revoluciones que es esencial, pero ese espontaneísmo, entre comillas, de estos no creen en el partido, en la dirección y tal, es una patraña, o sea, eso jamás lo defendió Rosa Luxemburgo, y sin embargo sus lecciones de la necesidad de la huelga de masas, del movimiento de masas, de que un sector determinante de la sociedad sea consciente de lo que está haciendo y de su participación política y del control de los dirigentes, y la relación entre el partido y el sindicato como la sangre que fluye en un organismo común, todo eso son las lecciones de la Revolución del 5. Pero claro, Lenin y Trotsky y los bolcheviques sacan enormes conclusiones de esa revolución, de la capacidad de la reacción, de cómo les pueden aplastar, de la necesidad de una lucha implacable, de la necesidad de un aspecto militar de la revolución que siempre fue tenido en cuenta por los bolcheviques y se convirtió en determinante para la toma del poder en octubre. Todos esos elementos y muchos más son el resultado de una revolución que, si os fijáis también, qué interesante, ¿no? Empieza por una manifestación que parece es una manifestación religiosa, una procesión. El famoso Domingo Sangriento, detrás del Pope Gapón, los miles de personas que van a solicitar al Padrecito, luego hubo otro que también se hace llamar así, iban a solicitar al Padrecito Zar que les resolviera su miseria. Confiaos en que les amaba, en que era el protector del pueblo. Y la represión sobre esa manifestación cambió la psicología de cientos de miles de personas. No solo cambia su psicología, sino que además hay unos virus dispuestos a infectar la mente de esa gente que se ha quedado boquiabierta, que son los bolcheviques, en realidad en ese momento el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, aunque ya están divididos desde el 3, ¿no? Pero todas las fuerzas revolucionarias inciden en ese momento en la situación, y aunque fue ahogada en represión, pues fue determinante. ¿Y cuál es uno de los factores más determinantes del 5? Porque he hablado de aspectos teóricos, pero vamos a hablar del factor práctico sin el que no hubiera habido revolución de octubre. Los soviets. Igual que sin un motor no hay coche, sin soviets no hay revolución de octubre. Son esenciales. Y por eso también los que han descubierto el 15M, que se pueden hacer asambleas en la calle, es que a veces te da, no sé si risa o ganas de llorar, ¿no? Pero la expresión más tremenda y por otro lado más democrática que jamás se ha construido, y es la experiencia de 1905. Y reto a cualquiera a que me busque antes de 1905 un artículo, un libro de cualquier autor marxista explicando la necesidad de crear los soviets. Si lo encontráis, os invito a lo que queráis, porque no existe. Entonces, lo de Rosa Luxemburgo es anarquismo, espontaneísmo demencial. El instrumento más poderoso de la revolución lo crea el genio espontáneo de las masas durante el proceso revolucionario.
sea, que no me toquen los pies hablando de... que llevo 11-30 horas. Vale. Y tenemos ahí esa creación magnífica que representa todo el nervio, toda la médula, toda la sangre de la revolución, y se genera como producto de la propia revolución. Es impresionante. Y además, eso que agrupa a la clase obrera, agrupa a los soldados, a través de los soldados a los campesinos, después ya habría también organizaciones de campesinos en el 17, pero, y reside ahí la esencia de la revolución, el doble poder. Es lo que representan los soviets, un poder que desafía al poder del Estado, que decide si salen o no los trenes, que decide si funcionan o no las fábricas, que decide si hay luz o no. Esos son los soviets, esencialmente. Es la expresión del doble poder en la sociedad. Es lo que más hace que la clase obrera se dé cuenta de que la sociedad está en sus manos. Y vuelvo a decirlo, ya lo he dicho varias veces y lo diré muchas más. Sin ese factor psicológico no hay revolución. Es decisivo, lo explicó Engels y Rosa Luxemburgo, quizá los que más. Pero necesitas que sea un proceso de participación masiva una revolución. Como decía Engels, que sepa por qué van a dar su vida las masas. Necesitan tener esos objetivos y esa participación directa, ¿no? Y eso es lo que representan. En la creación de 1905 son los soviets. Y los soviets determinan, por cierto, un tal Trotsky era el presidente del soviet más importante, Petrogrado, creo. Ya debía ser agente de la CIA en 1905. Pero no se dio cuenta nadie, ni él. Entonces, esa situación de generar ese doble poder es la lección fundamental para el desarrollo posterior. Porque hay también una idea, que hay mucha gente que plantea, una idea errónea, pero que está muy extendida, bueno, errónea, por lo menos discutible, y es que la revolución rusa es consecuencia de la guerra. La guerra es determinante en la revolución, pero no quiere decir que sin guerra no hubiera habido revolución, porque en el 5 no hay guerra, y en el 14 empieza, bueno, la guerra ruso-japonesa, y sí, pero no la guerra mundial. Guerra sí va a haber, en cualquier caso, porque el periodo es un periodo de fortalecimiento del imperialismo, los conflictos territoriales, pero en el 14 está habiendo ya un ascenso del movimiento revolucionario, desde el 12 hay un movimiento, hay una etapa de reacción, por cierto, después de la revolución del 5, de negra reacción, en que la mayoría de los activistas socialdemócratas o socialrevolucionarios tienen que huir, y o esconderse o marcharse de Rusia, ¿no? Entonces, hay un periodo de reacción, pero luego el movimiento obrero empieza a recuperarse, y hay un ascenso muy fuerte, y la guerra lo corta. De hecho, la guerra corta el proceso que se estaba dando de nuevo hacia la revolución. Pero claro, lo hace en un mal momento, es una combinación de factores. ¿Por qué? Porque van al frente muchos de esos soldados, o sea, esos soldados eran obreros que habían participado ya en el proceso revolucionario. Por lo tanto, os deja un fermento que puede desarrollarse potencialmente mucho más que sectores que no hubieran participado en ninguna lucha. Luego ese fermento se convierte en determinante. Esto lo sabemos todos, ¿no? En química y en biología, un pequeño factor puede alterar todo. Un catalizador, y eso es lo que son los bolcheviques durante la guerra en el frente. Un catalizador para ese ambiente propicio, transformarlo en ímpetu revolucionario, en reivindicación de la paz. La paz se va convirtiendo en la consigna esencial durante ese tema, durante todo ese proceso. Y es curioso, además, hablando del espontaneísmo de nuevo, que todo el mundo pone la fecha de inicio de la fase final de la revolución, ¿no? La revolución de febrero, primero, el 23 de febrero, calendario ruso. Yo, todas las fechas que des y hago referencia a esas fechas, las hago, porque si no tendríamos que hablar de la revolución de noviembre en vez de la de octubre, y no me gusta. Es la revolución de octubre. Entonces, el 23 de febrero es el Día de la Mujer Trabajadora. Y es curioso, porque todas las fuentes que consultéis, por lo menos las
fiables, y yo desde luego ahora mismo, pues tanto John Reed como Carr como Trotsky dicen que los bolcheviques estaban en contra de convertir esa movilización en huelgas, porque no veían aún condiciones. Y fue el movimiento espontáneo de las mujeres del textil, que salieron a la calle, el movimiento creció, se vieron fuertes, fue como una válvula para el cabreo y el malestar que había. Además, muchas de esas mujeres tenían a sus maridos en el frente, o habían muerto, o estaban luchando, con lo que el ambiente era eléctrico, y estalló. O sea, realmente se produce un estallido, de nuevo anticipándose el movimiento de la base a la dirección del partido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de llamar, no respondáis a las provocaciones, todos quietos en casa, firmes y en silencio, pues en vez de eso los bolcheviques salen a la calle y se ponen al frente. Siempre. En todas las movilizaciones. Y no fue una excepción el 23 de febrero. La huelga se empieza a extender, las movilizaciones se extienden, empieza a haber choques con la policía y los bolcheviques están ahí, al frente de esas movilizaciones, a pesar de que les han pillado por sorpresa y habían recomendado no ir a la huelga y no enfrentarse con la policía. Y el problema es que además en las manifestaciones, no solo de mujeres, pero muchas de ellas de mujeres, al enfrentarse con la policía y tener que recurrir el Estado al ejército, los soldados en algunos casos se vuelven contra los dragones, contra la fuerza represiva de la policía, disparan contra ellos o los desarman, y entonces el movimiento se desborda. Porque ya sabéis lo que pasa a eso, en los movimientos revolucionarios también se puede comparar con algo que no es tan poético como las comparaciones del embarazo y eso, que son las borracheras. Que algunas personas que han escrito sobre eso, sí, no sé, es algo que dicen que les pasa a algunos. Es lo mismo, un efecto eufórico. Luego vienen las resacas. Pero dicen también los tratados que hablan de eso. Pero la euforia se produce a veces por un elemento accidental. Y cosas como esas pueden llevar incluso a sobrevalorar. O sea, porque antes hablábamos, pero una revolución es un arte. Lenin, por ejemplo, usaba mucho esa expresión. La insurrección es un arte. Y llegaba a afirmar que no comprenda que la insurrección es un arte no puede ponerse al frente de una revolución, porque no la va a entender. Es algo que exige una capacidad enorme, ¿no?, para entender cada cambio. Y lo mismo que decíamos antes, que una falta de confianza impedirá una revolución, un exceso de confianza puede llevar a la derrota. Porque calculas mal la realidad. Y eso produjo, desde luego, una auténtica borrachera, ¿no? Porque la noticia se empieza a correr. Los soldados han disparado contra la policía o han desarmado a la policía y tal. Entonces la gente se siente mucho más fuerte y el movimiento fue tremendo. Bueno, tan tremendo que en 4 días ya había cambiado todo el ambiente en Petrogrado y todos los batallones esenciales se habían pronunciado ya del lado de la revolución. El ansia de paz en ese momento es tan grande entre los soldados que cuando ven ese movimiento de la clase obrera no solo no se oponen, sino que se dejan arrastrar. Esa es la realidad en ese momento, ¿no? Y hay un factor que es muy importante, no sé cómo, bueno, voy a tener que ir resumiendo las ideas. En ese momento se vuelve a constituir el Soviet, pero hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia muy grande con el 5. En el 5 el Soviet surge del proceso que se ha ido dando durante la revolución. Entonces, por decirlo así, hay una selección, una depuración de qué personas forman el Soviet. Porque claro, para formar el Soviet has tenido que estar en la lucha, has tenido que batirte en la barricada, has tenido que dirigirte a la gente te vota porque ve quién eres, y entonces eso es lo que va formando el Soviet, y el Soviet en el 5 es un órgano, digamos, genuinamente revolucionario. Curiosamente, y es un aspecto que no mucha gente suele entrar al analizar, la Revolución Rusa no es así en febrero del 17. ¿Por qué? Porque los viejos burócratas vuelven y ocupan su sillón, sin haber sido elegidos por nadie, y declaran la constitución del Comité Ejecutivo del Soviet. Entonces, ¿qué tenemos? Un Soviet dominado por el ala derecha del movimiento obrero. Sin entender eso es muy difícil entender lo que pasa en el periodo posterior.
En febrero del 17 son mencheviques y socialrevolucionarios quienes ocupan eso. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque eran los políticos conocidos. ¿Qué posibilidad habría ahora si en una revolución se da en cualquier sitio? Aquí hay una insurrección y el que aparece es Pablo Iglesias, pues todo el mundo va a decir, ah, sí, ese es nuestro líder. Y los líderes revolucionarios locales que han estado jugándose el tipo van a perder cualquier votación frente a él, inicialmente. Pues eso es lo que pasa en febrero. El soviet se recompone, pero se recompone con los elementos más derechistas que no están pensando en tomar el poder, sino su obsesión es que se constituya un gobierno rápidamente de la burguesía. Y esa es la obsesión que se da en ese momento. O sea, el comité ejecutivo del soviet se constituye para organizar la situación y tiene bajo su control los telégrafos, el correo, los trenes, todo, y los batallones del ejército en Petrogrado, pero y todo eso lo pone graciosamente a disposición del gobierno, que tiene que constituirse un gobierno provisional, y esa es su obsesión. Y además, y esto está escrito, como es una revolución burguesa, tiene que ser un gobierno burgués. Y esto es algo que defienden a muerte un montón de gente, incluido un sector del propio partido bolchevique, que empieza a sacar artículos apoyando la necesidad de ese gobierno provisional. Un gobierno provisional que está constituido fundamentalmente por elementos de derechas, por el partido cadete, los constitucionalistas, y mira como ahora, ¿no?, los constitucionalistas, y solo hay un ministro, digamos, de la izquierda, que es Kerensky, que es un socialrevolucionario, pero las masas, al ver que entra alguien del partido socialrevolucionario, un eserista, ¿no?, como les llamaban, es el ministro que representa a la izquierda, ¿no? O sea, eso es como si forman un gobierno aquí y entra Tosho. Y entonces dice, mira, el dirigente de la izquierda, y dices, joder, no os habéis enterado, chavales. Bueno, pues lo mismo pasó además no había Twitter ni nada en esa época, entonces tardaba mucho más en llegar las noticias y enterarte de todo, y es Kerensky el que entra ahí. En el gobierno se le ve como el ala de izquierda, y eso es lo que defienden, insisto, incluso algunos dirigentes del partido bolchevique como Kamenev y Stalin. De hecho, cuando Lenin vuelve tienen un choque, ¿no?, con este tema, incluso una bronca ya en el propio tren, discutiendo la línea que está sacando en ese momento Pravda. Se constituye un gobierno presidido por un príncipe, que no podía ser menos, ¿no?, Lvov, y intentan mantener al zar. O sea que ahí hay pasa un poco como en la Revolución Francesa, ahí sí hay una similitud, ¿no? Es la carta, cuesta desprenderse de la monarquía, porque es la figura decisiva que agrupa a la clase dominante. De hecho, ¿por qué aquí en la transición hay tanto interés en la monarquía? Porque luego hay gente que dice, joder, para el papel que juega, ya, sí. Pero en un momento donde tienes miedo a una revolución, necesitas un símbolo, algo que represente algo en torno a lo cual puedas agrupar a todos los sectores más atrasados de la sociedad, no solo a los reaccionarios, no solo a la clase dominante, a todos los vacilantes, como decíamos antes, y la monarquía es perfecta para eso, ¿no?, como elemento aglutinante de la reacción en un momento dado. Por eso les cuesta mucho dar ese paso, y tienen ese primer gobierno, que es un gobierno que se decide a traicionar a las masas desde el minuto 1 de su constitución. Porque claro, lo que ha movido a las masas a hacer esta revolución es la paz. Y sin embargo, bueno, la paz, las mejoras laborales, sociales en el campo, la tierra, y luego irían, vamos, los bolcheviques siempre lo de pan, paz, tierra, ¿no?, se convirtió en algo emblemático, y posteriormente en octubre, espero llegar a octubre, todo el poder a los soviets. No sé, igual me salto algo, ¿no? Tienen ahí, por eso, un choque en cuanto nos vamos a ir casi a la vuelta de Lenin. No, voy a intentar ir más, voy a intentar resumir más, pero lo mismo, si veis que resumo demasiado, pues me lo decís. O sea que voy a cambiar de táctica, a ver, ya para tomar el poder. Te podemos dar algo de tiempo después de las 12, después de la pausa. Como queráis.
Yo lo que os parezca mejor. Sí, no, a las 12 hacemos una pausa y que siga a las 12:30. Vale, pues entonces uso estos 15 minutos. Vale, uso estos 15 minutos por lo menos, a ver si me da tiempo abril y julio, en 15 minutos, ¿no? Por lo menos. Lo de abril es muy importante porque es el punto clave del el armamento ideológico del partido bolchevique. Se produce en abril. La revolución causa gran desconcierto, porque incluso hoy, ¿no? Puedes decir, ¡ja, mira qué brutos, apoyando al gobierno provisional! No, es que, o sea, vosotros imaginaros allí, en un país, una dictadura brutal, atrasada, has conseguido que caiga la monarquía, los soldados están en la calle, pues todos contentos, ¿no? Y apoyamos a Suárez, perdón, a Kerensky, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó allí. La diferencia es que aquí no estaba Lenin, y ni Trotsky, ni los bolcheviques en general. Estaban otros, que no voy a mencionar. Entonces, vuelve Lenin y entra directamente en conflicto con toda la dirección del partido bolchevique. El partido más revolucionario, y sin embargo se ha adaptado. Es la leche. Y Lenin llega y escribe las famosísimas tesis de abril, maravillosas. Es las tareas de los bolcheviques, ¿no? Ya sé que teóricamente no es el materialismo y empirocriticismo, ni el imperialismo fase superior de desarrollo del capitalismo, pero yo creo que es lo más importante que Lenin escribió en toda su vida, las tesis de abril. Incluso el Estado y la Revolución es una consecuencia de eso, porque sabéis que lo escribe cuando tiene que esconderse después de las jornadas de julio. En un ratico escribe el Estado y la Revolución escondido en una cabaña, ¿no? Entonces, esa capacidad de llegar allí y enfrentarse al partido, lo cual demuestra otra cosa, que no te expulsaban por discrepar de lo que decía la dirección. Fíjate tú qué cosas, qué tiempos aquellos, ¿eh? Su primer discurso es defendiendo la necesidad de convertir esa revolución en revolución socialista. Es el primer discurso que hace. Se convoca un congreso del partido. Quítale el teléfono. Sí, quítase. Quítale el teléfono. Quita la cascada. Los poderes pequeños y los dedos gordos. Eso no es cabrón. Ay. Entonces, él lo explica años después, antes os lo mencionaba, en un artículo con motivo del 4º aniversario de la Revolución de Octubre. Escribió un artículo en el que dice, textualmente, ¿no?, metiéndose con los dirigentes socialdemócratas, con Kautsky, con Martov, con Turati, los pone a todos a caldo, y dice: no han sabido comprender esta correlación entre la revolución democrático-burguesa y la revolución proletaria socialista. La primera se transforma en la segunda. Bueno, quien después de esto diga que Lenin no defendía las tesis de Marx de la revolución permanente, pues está hablando de otra persona. Él entendió perfectamente eso, se dio cuenta de que él había calculado mal los tiempos. No es un problema de comprensión teórica, ¿eh? O sea, a mí esto me importa mucho. Es más un problema de perspectivas. No sé si alguna vez habéis intentado, todos los que estáis aquí, elaborar una perspectiva política. Es una de las cosas más complicadas en esta vida. Porque hay tal cantidad de variables que al final casi te tienes que guiar por el instinto. Y es verdad, y el instinto en política es determinante. Por eso cuando Lenin dice la insurrección es arte, es porque el arte deja una parte muy amplia a una creatividad no racional, sino que te guías por lo que tienes acumulado, por la experiencia, por todos los elementos, y dices, yo creo que va a ir por aquí. Y Lenin pensó que el proceso de una revolución democrática a las condiciones para una revolución socialista sería algo mucho más largo, pero en cuanto ve la revolución se da cuenta de que o hacen la revolución socialista o se abre la reacción. Y esa es una conclusión genial, a la que es capaz de llegar en poquísimo tiempo, y lo que es más impresionante, gana la mayoría del partido en unos días, en unas semanas. Entonces, claro, alguno puede pensar, joder, entonces los bolcheviques se dejaban. No, es justo lo contrario. Ganó la mayoría del partido porque disponía de un magnífico partido de cuadros.
y pudo convencerles frente a una trayectoria y a otros dirigentes que habían dicho lo contrario, porque sus ideas conectaron con la necesidad y la experiencia de a quienes se dirigía. No sé si me explico. Pero esa es la clave. Esa es la clave de por qué Lenin es capaz, porque claro, hay gente que lo pinta esto como decir, claro, llega Lenin y dice, todos por aquí, y un rábano. Tuvo que enfrentarse, tuvo que debatir, tuvo que convencer, pero encontraba un terreno fértil y conectó inmediatamente con la base. Y todos los demás dirigentes, algunos muy a regañadientes, como se fue después en octubre, llegando a oponerse a la insurrección, pero todos los dirigentes ceden ante este giro que se da en ese momento. Sin el giro de Lenin, probablemente, sin esa capacidad para intervenir, es muy difícil que se hubiera dado lo que se dio después, porque eso arma al partido bolchevique, une al sector de Trotsky con el partido bolchevique y conforman definitivamente, digamos, la fuerza que va a intervenir dirigiendo la revolución. Entonces, a veces estos factores son tan determinantes que pueden incluso decidir el rumbo de los acontecimientos y parecen factores más accidentales, y no, es algo totalmente determinante, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Pues que este gobierno, ya el partido bolchevique preparado para luchar, el gobierno intenta retroceder desde el primer momento y faltar a las promesas de paz, hasta el punto de que organizan otra ofensiva en el frente. Y eso, claro, fue determinante para provocar un malestar enorme. Comete un error de cálculo, no solo organizan una ofensiva, sino que mandan a Kerensky a organizarla. Mandan a Kerensky al frente, a evaluar y a preparar una gran ofensiva militar que devolviera la moral a las tropas del ejército ruso. Claro, lo que consiguen es justamente todo lo contrario. Es cierto que en ese momento el partido bolchevique se había fortalecido mucho, ya sabéis que en febrero eran 8.000, sin embargo, en ese momento, en julio, a finales de junio, el partido bolchevique simplemente en la ciudad de Petrogrado ya tenía 32.000 militantes y claro, se sienten más fuertes, pero no ven que sea el momento de jugarse el todo por el todo. Sin embargo, una vez más, las masas son las que deciden jugarse el todo por el todo, a pesar de que los bolcheviques no quieren, porque piensan que todavía no hay condiciones, que todavía no ha habido suficiente cambio en el ambiente social de toda Rusia, que todavía hay esperanzas en el gobierno provisional, sobre todo por parte del campesinado, que se puede sentir más representado y que no es el momento. Pero aquí se produce un factor que también hemos visto en otras revoluciones, y es la sobrevaloración de las bayonetas, por decirlo así. Los soldados llevan un arma en la mano y dicen, yo con un arma en la mano no hay nadie que me pare, pero claro, el problema es que hay otros también con armas en la mano. Y entonces tienes que valorar hasta qué punto tienes el apoyo total de la población o no. Los bolcheviques valoran que no es el momento, pero los batallones de los soldados deciden ponerse en marcha, salen a la calle y además precisamente con la consigna de los bolcheviques, todo el poder a los soviets. Entonces esa es, y abajo los ministros, abajo los 10 ministros capitalistas. O sea, fijaros también qué politización, porque también hay gente cuando habla, las revoluciones, sí, es cierto, las revoluciones saben contra qué van, no necesariamente lo que quieren al principio, eso es verdad. Las masas se rebelan contra algo que no pueden soportar, no hay un plan preconcebido en la mente de las masas que participan en una revolución, pero luego las lecciones de la revolución hacen que haya sectores que asimilen rápidamente las ideas y las consignas revolucionarias. Y ahí tenemos ya en julio a los soldados con esas pancartas de todo el poder a los soviets, abajo los 10 ministros capitalistas. Esa es la idea que empieza a moverlos, que se produce un choque, pero que expresa algo que a mí me parece muy interesante, y con esto zanjamos aquí, ¿no? Que es, porque si no me tengo que meter ya... Sí, bueno, pues voy a aprovecharlos. Es una, podríamos decir, la gran paradoja de todas las revoluciones.
Porque claro, decís, pero ¿y ahora aquí qué ha pasado? O sea, antes los bolcheviques por delante y se han pegado ahí desde 1903, o bueno, y desde antes, explicando la necesidad de la revolución, y ahora que la gente quiere la revolución, ellos quieren frenarla. Pero es un tema que se ve muy bien en la psicología de masas y que, si os dais cuenta, nos sirve para hoy, porque la hemos visto estos años pasados. Y es, a la gente le cuesta mucho admitir una idea de transformación social, una idea revolucionaria. Pero el día que la ve, quiere cumplirla esa tarde. No tiene la táctica y la estrategia de un partido y de unos cuadros educados que dicen, necesitamos este proceso, necesitamos todas estas condiciones. No, lo queremos ya. No nos representan, a tomar por culo ya, en 24 horas. No me digas que dentro de 6 años haciendo no sé qué y organizándonos de esta manera. Las cosas son, una vez que las asumen, ya. Y eso es lo que se produce ahí. Queremos la paz y la queremos ya. Porque están muriendo los soldados en el frente. Entonces todos los argumentos de hay que acumular fuerzas, hay que organizarse mejor, hay que... no sirven. Porque además les miran como las vacas al tren, ¿no? Pero dicen, pero, tío, pero tú me dices, pero si llevas toda la vida dándome la tabarra de que teníamos que hacer una revolución y ahora que te digo que sí, me dices tú que no. Y ahí pierden el control del movimiento y toman la única decisión que puede tomar una fuerza revolucionaria. Se ponen al frente. Estando en contra del movimiento de julio, los bolcheviques se ponen a la cabeza del movimiento. Esta probablemente es la mayor lección de cómo debe actuar un partido revolucionario. Su suerte es la de su clase. Y mantenerse al margen no sirve de nada. Solo sirve para que la derrota sea peor. Les van a derrotar, va a suponer muertes, va a suponer detenciones, represión sobre el partido, y lo saben perfectamente. Y sin embargo se ponen a la cabeza del movimiento para organizar la retirada también. Porque en condiciones de lucha, de revolución, de guerra, la retirada es más importante que el avance. La capacidad de organizar la retirada. Y hay gente que no sabe hacer eso. Hay gente que no sabe avanzar, muchos más. Pero luego, una vez que se produce el avance, hay gente que no sabe organizar una retirada ordenada. Y eso es lo que hacen los bolcheviques. No solo hacen eso, sino que en julio han unido definitivamente la suerte de los batallones, la suerte de los soviets, a la suerte del partido bolchevique. Adquieren una confianza enorme, porque para derrotarles en julio, el gobierno ha tenido que utilizar un arma y extraer a los batallones del frente, diciéndoles que vienen a combatir a los espías alemanes. Y esa es la idea fundamental que les mueve, y buscan a Lenin para matarlo. Un espía alemán. Lenin ha venido por Alemania, está liado con el imperialismo alemán para destruir Rusia. Y esa idea es la que luego se va a ver muy pronto ante los ojos de las masas, que es falsa, pero detienen a un montón, a Trotsky y a un montón de dirigentes del partido bolchevique, los encarcelan, y Lenin se ve obligado a ocultarse, a esconderse durante ese periodo, algo que, bueno, que le costaría mucho hacer, pero que, como se demostró en Alemania en el 18, era lo que tenían que haber hecho otros dirigentes cuando se produce un momento así de reacción, porque tienes que salvaguardar a la dirección del partido y no hay más huevos, por mucho que haya gente que le fastidie. Ese es el recurso que luego permitió tener una revolución. Si toda la dirección bolchevique hubiera sido descabezada, además, ellos lo pensaban. Trotsky confiesa que Lenin le preguntó, ¿usted cree que nos van a matar? Porque era la situación que se planteaba en ese momento. El riesgo era que los mataran a todos los dirigentes bolcheviques. Y esa es, desde luego, una gran lección de la Revolución Rusa, porque lo que vamos a tener, que es lo que vamos a entrar después de las 12, es desde ese momento hasta octubre la lucha por la hegemonía del movimiento obrero en Rusia, que tiene una concreción mucho más clara, la lucha por el control de los soviets. Eso es lo que se abre ahí. Y ya es una batalla a muerte, porque el ala derecha se va inclinando cada vez más, al principio inconscientemente, como se producen estas cosas, pero luego hay mucha gente tendiente a las teorías conspirativas. Yo soy muy poco de teorías conspirativas en la historia.
a pesar de lo cual pienso que a Chávez lo asesinaron los norteamericanos, eso es otro tema, pero soy muy poco partidario de las teorías conspirativas, insisto, sino que se van produciendo corrientes y lo uno te lleva a lo otro. Cuando aceptas algo vas entrando en una dinámica y entonces un sector de hecho se rompieron los socialrevolucionarios también, ¿no? Entre seristas de derechas y seristas de izquierdas, los mencheviques van girando hacia la derecha y los bolcheviques van ganando peso en ese proceso que se da, ¿no? Y esa es la batalla que vamos a ver y que tiene su punto decisivo con el intento de golpe de Estado del general Kornilov, que cambia decisivamente ya la correlación de fuerzas y prepara el ambiente para la toma del poder. Bueno, un cuarto de hora. Recreo.